Eliminamos la tía sin querer. Ya. Ya, chiquillos, entonces me dijeron que pueden ver la presentación. Nosotros estamos haciendo, vamos a ver ahí. Vamos a comenzar esta unidad, ya esta unidad que tiene que ver, siempre hemos visto arte contemporáneo, ya, y lo que comenzamos a hacer también en sexto, luego de es que vamos a ver un poquito de escultura, ya. En esta unidad, en este nuevo tema, nosotros vamos a necesitar materiales que yo les decía que ojalá fuera témpera. En el caso de que no tenga témpera, puede ser acrílico. Si no tiene pincel, bueno, ver la posibilidad ahí de usar un cotonito, usar algo que supla el pincel, ¿ya? O ver si nos podemos conseguir por ahí algún pincel viejo que tengamos, o, o por último, no sé, un cepillo de dientes. Y si no, ¿cierto? Si es que sabemos que nos va a quedar más o menos mal, entonces podemos utilizar lápices, solamente como lápices de cera, lápices grafito, de colores, plumones, etc. O también lápices de pastel graso que los usamos el año pasado y que quedan bastante similar a la témpera, o es un desafío también igual que la témpera. Lo que nosotros vamos a estudiar en este trabajo son los colores fríos y los colores cálidos, ¿ya? En esta unidad que ya sería la unidad 3. Los objetivos que vamos a trabajar son los varios que hemos visto antes, como por ejemplo combinar y aplicar elementos del lenguaje visual. En este caso nosotros vamos a estudiar los colores nuevamente. El año pasado también se puede hacer una combinación. ¿Te refieres a una combinación de materiales? Sí, yo creo que sí, mientras se vea ordenado no hay problema. Ya, entonces, trabajamos aplicando y estudiando los colores. Los colores son son una palabra son un elemento del lenguaje visual, o sea, el lenguaje de la clase. Ya las palabras que son solamente de arte. Y también vamos a seguir trabajando el objetivo 3, que tiene que ver con crear trabajos de arte, tomando los desafíos de practicar y demostrar dominio con los materiales, las herramientas y procedimientos, en este caso de pintura, porque anteriormente estábamos trabajando con lápices. El último trabajo que hicimos fue la tabla comparativa en que usábamos lápices y hacíamos un trabajo bastante rápido, ¿ya? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que ustedes sí están cumpliendo estos objetivos? Viendo que ustedes practiquen con estos materiales y procedimientos de pintura, ¿ya? Cuando pintamos con lápices igual estamos estudiando pintura, porque muchos dicen, ay no, tía, es que a mí me gusta dibujar, pero no pintar. ¿Ya? ¿Nunca se han escuchado a alguien decir eso? Bueno, eso tiene que ver con que con lápices también desarrollamos pintura. También vamos a pintar ustedes obras personales utilizando contrastes de colores fríos y colores cálidos, que los vamos a recordar y conocer ahora, y van a realizar estudios de colores fríos y cálidos aplicando todo lo que aprendieron sobre los elementos del lenguaje visual en cuanto al color. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna preguntita? ¿No? Recordar que quien va llegando tiene que poner en el chat presente con su nombre y su apellido. Ya, continuamos entonces si no hay ninguna pregunta. Traten de poner el mayor esfuerzo en concentrarse, ¿ya? Porque ahí veo que el Leo está casi que se duerme, la Francisca está atenta, y la Isidora también, la Anita igual. Pueden ir anotando también en su cuaderno, mientras me escuchan buscando ideas. Ya chicos, nos vemos una vez al mes, así que tratemos de poner esfuerzo en concentrarnos. Entonces, ¿qué creen ustedes que es el contraste? Esta palabra, ¿la han escuchado antes? ¿Qué es el contraste? Acá en el chat dice, los colores fríos y cálidos tienen que estar juntos. Ya vamos a llegar a esa parte, Josefa. ¿Qué querrá decir la palabra contraste, chicos?
¿Ya? Bueno, como quizás nuestras ideas están durmiendo ahí, el contraste es simplemente la diferencia de tono de un color y otro, ¿ya? Cada color recibe una luz, ¿cierto? Si hablamos científicamente. Y recibe como ondas, ¿cierto? Vamos a llamarla así. Lo que nos permite diferenciar un color de otro es el contraste, ¿ya? Es un factor que nos permite que un color resalte por sobre otro. Por ejemplo, aquí vemos que en esta imagen hay alto contraste. Todos los colores los podemos diferenciar muy claramente uno de otro. Y el contraste, en palabras simples, cuando hablamos contrastes de colores, es la diferencia de un tono y otro, ¿ya? La diferencia de color. Por ejemplo, aquí veo verde con rojo y así. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros estudiamos los colores complementarios? Los colores complementarios, cuando están uno al lado del otro, tienen alto contraste, ¿ya? ¿Cómo será cuando las cosas tienen bajo contraste? Bueno, como esta imagen. Ya podemos ver que si yo pongo el negro con el blanco, ¿cierto? Un círculo blanco con un cuadrado de fondo negro, hay alto contraste. Si yo voy cambiando el color de ese círculo y lo voy volviendo más gris, voy bajando el contraste porque entre el gris y el negro no hay tanta diferencia de tono, no hay tanta diferencia de color, sino que el gris es muy parecido, si hacemos un gris oscuro, es muy parecido al negro y por eso hay bajo contraste y podemos observar esta imagen. Ya en esa imagen se explica claramente las diferencias de contraste. Cuando yo pongo por ejemplo, si pienso en el tablero del ajedrez, ahí hay mucho contraste porque hay negro y blanco. Cuando ponemos un color en compañía del blanco o del negro, en general tienen alto contraste, ¿ya? Y en comparación, por ejemplo, aquí, cuando vemos el gris, al lado del negro, ahí casi son iguales y por ende no hay mucho contraste, hay un contraste bajo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ya. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que nosotros cómo vamos a estudiar nosotros el contraste? Para poder estudiar el contraste, nosotros vamos a estudiar los colores cálidos y los colores fríos. Como ustedes saben, existen distintas palabritas que nos hablan a nosotros sobre clasificaciones del color, ¿ya? Y aquí, hoy a mí se me olvidó aquí cambiar el título, es un error ahí. Aquí podemos observar en esta imagen los colores fríos y los colores cálidos, ¿ya? Y podemos ver que todos los colores cálidos tienen que ver con el rojo, ya con una sensación del fuego también se asocian, como la palabra lo dice, son colores cálidos asociados al calor, y en cambio tenemos los colores fríos, que van desde un púrpura o un violeta azulado hasta los verdes, ¿cierto? Y que están asociados al color azul y que dan una sensación de frío. Vamos a ver entonces, por ejemplo, aquí en los colores cálidos podemos encontrar muchos tonos. El amarillo, después podemos tomar esto como el color piel o un naranja suave, hasta ya poder llegar a un morado o un púrpura rojizo, ¿ya? Y en cambio, si miramos los colores fríos, vemos verdes, azules y violetas o púrpuras, ¿cierto? Más azulados, ¿ya? Mientras tenga, por ejemplo, los colores verdes y púrpura son colores intermedios. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un verde con mucho, mucho amarillo, puede ser que ese verde sea más bien cálido, ¿ya? Lo mismo con el violeta. Si tengo un violeta con mucho rojo, va a ser cálido también. Por eso aquí esta tabla, este círculo cromático les da una idea a ustedes de muchos colores que van a poder usar en sus creaciones. Entonces, veamos un poquito. ¿Alguien va a hablar? ¿No? Veamos un poquito los colores No, tía, fríos. no hay ninguna pregunta acá en el chat. Ya, gracias. Entonces los colores fríos, como yo les decía, aquí vemos un paisaje que es frío, ¿cierto? Ahí podemos ver que hay nieve y hay árboles y todo está pintado en tonos azules. Los colores fríos, como yo les decía, se asocian al agua y a temperaturas frías. Y podemos encontrar, por ejemplo, el azul,
el verde, el celeste, turquesa, violeta más azulado, como yo les decía, entre otros. Todos los colores que en su composición tienen azul. Ya sabemos que el verde tiene azul, que el violeta tiene azul, y mezclados con blanco o en diferentes tonos, ¿ya? Y si podemos observar este paisaje, ¿cierto? Solo con colores fríos vemos que no hay mucho contraste entre todos los colores. Hay ahí varios celestes muy parecidos. El contraste que más genera son estos pinos oscuros de azul, ¿ya? Seguimos entonces, esos son los colores fríos, los que se asocian al agua y a temperaturas frías. Luego los que encontramos son los colores que son cálidos, que a diferencia de los colores fríos, se asocian al fuego y a temperaturas cálidas. Ya podemos ver que si observamos el fuego, vemos estos colores, si observamos el agua y todo lo que tiene que ver con eso, vemos colores fríos, ¿ya? Y estos colores que son asociados al fuego y a las temperaturas cálidas, por eso se llaman colores cálidos, son, por ejemplo, el rojo, el amarillo, el naranjo, rosado, ¿cierto? Y algunos marrones como café, ¿cierto? Que son rojizos. También el naranjo o el anaranjado, el ocre, entre otros. Ya nosotros vamos a estudiar estas dos clasificaciones de colores fríos y cálidos en una pintura que ya les voy a explicar de qué trata. Aquí en esta imagen podemos observar el contraste que hacen los colores fríos que vemos acá donde está el árbol de la derecha de acá, de mi derecha, la derecha de ustedes también, el contraste que hay entre fríos y cálidos en un mismo paisaje, ¿ya? Y cómo se diferencian mucho unos de otros. Y por último, la actividad que les voy a contar que vamos a hacer, y van a tener un plazo, me parece que hasta el 4 de septiembre, no puede ser tan pronto. Más adelante sale la fecha, chicos. Puede ser que me haya equivocado, porque nuestra próxima clase debiese ser el 11, pero ustedes van a tener más plazo, ¿ya? Y bueno, esta pintura con contrastes de colores fríos y cálidos la vamos a hacer de la siguiente forma. Los materiales que ustedes van a necesitar son los que son cierto típicos, que son lápiz grafito y goma, una hoja blanca de bloc, o también pueden usar un trocito pueden usar una hoja de croquera, doble faz si no tienen más, ¿ya? ¿Por qué doble faz? Porque absorbe más la témpera, ¿ya? Y también van a utilizar, si no tienen ninguna de las dos, pueden usar un trocito de cartón, hasta de cartón de caja, ¿ya? Como la miden, la pueden medir que mida más o menos del porte de la hoja de blog, que son aproximadamente 20 por 30 centímetros, ¿ya? Van a necesitar entonces un soporte, que como yo les digo puede ser una hoja gruesa o un trocito de cartón que tengan por ahí, la regla de 30 centímetros, témperas, ojalá, si es que tienen témperas o acrílicos, pinceles, vaso, paño y mezclador, todo lo que tiene que ver, lo que ustedes necesitan cuando pintan con témpera. Y es muy importante lo que dice abajo, que dice que en el caso de que usted no tenga esos materiales que yo les cuento ahí, sustituyan el bloc por una hoja de croquera o, como yo les digo, un trozo de cartón o una hoja. Si van a utilizar lápices, no importa qué soporte, ¿cierto? Ahí puede ser cualquier hoja. Y si no tienen témperas, pueden cambiarlas por lápices como lápices de madera, de cera, pasteles grasos, que es lo que usamos el año pasado, plumones, entre otros. Es muy importante, sí, como me decía la compañera, puedo usar una mezcla entre ambos, tiene que casi no notarse, tiene que haber un orden, ¿ya? O sea que yo les recomiendo en realidad, si van a utilizar un material, trabajar todo la obra, toda su creación con el mismo tipo de lápiz, para que haya un orden, ¿ya? Y no se vea ahí todo desordenado. Todo esto que yo les estoy hablando va a quedar en LIRMI máximo, ¿cierto?, el domingo como plazo, ¿ya? Así que, bueno, si quiere ahí estar un poquito anotando, lo puede hacer, pero no se preocupe que esto va a quedar ahí en LIRMI. Ya la grabación y también todas las indicaciones, yo las vuelvo a repetir,
igual que siempre. Este trabajo entonces tiene por nombre contraste de colores fríos y cálidos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Ya? Nosotros vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero que hacemos es que vamos a dividir nuestra hoja de blog, ¿ya? Podemos dividir en dos partes iguales, ¿cierto? Podemos dividirla doblándola muy suavemente y derecho para marcar la línea, y la podemos utilizar de manera horizontal, ¿cierto? Que es, voy a tomar esto, horizontal es así, ¿cierto? Y vertical es así. Ya usted decide si usted quiere usar su creación así o de manera horizontal, ¿ya? Y el primer paso entonces es que utilizando la regla es mucho más ordenado utilizar la regla y dividir la hoja en partes iguales. Y si no, si te cuesta mucho medir, puedes pedir ayuda a alguien más grande, ¿ya? Y luego, para realizar la creación que ustedes quieren hacer, tienen que buscar un tema que les guste, como por ejemplo algún personaje que les llame la atención, un retrato, un animal, un paisaje, algo que quieren inventar, ustedes deciden ahí, eso es libre, ¿ya? Lo van dibujando bien grande aquí en cada espacio de la hoja, porque para que les sea más fácil pintar con témpera, ¿ya? Este motivo, este tema que tú elijas, lo vas a tener que repetir 2 veces en cada lado de la hoja. Es por eso que pueden hacer un modelo y calcarlo, ya para que les quede 2 veces iguales. Ustedes usan la hoja de horizontal o vertical, como yo les dije, y repiten los motivos, o sea, lo que tú creaste ahí, el dibujo que tú diseñaste, lo repites 2 veces en la hoja, ¿ya? Lo más parecido que te quede. No es necesario que sea igual, igual. Y luego en el paso final vamos a pintar una parte del dibujo con colores fríos y la otra parte del dibujo con colores cálidos, ¿ya? Tal como se observa aquí en la imagen que yo les puse a la derecha, ¿ya? Que no es la misma de la jirafa, pero que es para que ustedes entendieran la idea. Entonces, chiquillos, cuando ustedes ya tengan que pintar, pintan la obra en una parte con colores fríos solamente y la otra con colores cálidos, ¿ya? Tal cual vamos observando los pasos a seguir. Y al final van a tener un resultado como este. En el caso de estos solamente son paisajes, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, que en los colores cálidos igual pueden utilizar café, y en los colores fríos tenemos distintos tipos de verde, distintos tipos de azul. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta que les llegue? ¿Se entiende? Entonces, tenemos... Sí, se entiende. Ya, muy bien. Entonces tenemos el mismo motivo que lo repetimos, lo podemos calcar, ¿cierto? Podemos hacer un modelo. Hay algunos que también si les cuesta dibujar, puede imprimirlo, en el último caso lo imprime y lo calca 2 veces, ¿ya? Arriba, abajo o uno al lado de otro. Y en este caso estos dos ejemplos son de ejemplos de paisajes. Ya chicos, entonces así se obtiene el resultado final. Pueden dibujar cualquier cosa, por ejemplo, un personaje que a ustedes les gusta, Pikachu, Pikachu, Pikachu con colores fríos, Pikachu con colores cálidos. Ya, la diferencia es que no van a poder, si es que es un personaje, hacerlo con los colores que es en la realidad, sino que van a tener que modificarlo ahí, pero el tema es libre, ya, algo correspondiente, ¿cierto?, con la clase, y ya más bien libre con el tema que a ustedes les interesa. ¿Ya? Y luego, Sí, como es de Alanita está costumbre, preguntando si dibujar cualquier cosa. sí, cualquier cosa, por ejemplo, lo que a ti se te Ujú. ocurre, no sé. En el caso que se te ocurra pintar, no sé, un personaje o un paisaje. Aquí, chicos, les voy a cambiar la fecha de entrega porque es muy pronto, ¿ya? Les puse ahí que sería el 4, pero es demasiado pronto. Yo creo que lo vamos a dejar para por ahí por el 10. O si no, porque lo que pasa es que si no nos saltaríamos a la semana del 18. También podría ser. ¿Cuánto tiempo creen que ustedes necesitan para esto? ¿Mucho? El 10, tía, para el 10. Sí. Ya, ahí lo cambiamos. Ya, cuando los mande esto, se lo modifico. Quedaría entonces para el 10 de
septiembre. O sea que tendríamos como 12 días, 12, 13 días. ¿Cómo? Me estaba bromeando que era el 12. Ah, sí, es que lo que pasa es que es para que después compartamos un poquito los trabajos que hemos hecho y nuestra clase, la próxima sería, si no me equivoco, sería el 11, entonces para tener algo ahí que compartir. Es más bien por eso. ¿Ya? Yo no tengo... ¿Se pinta toda la hoja? Por supuesto que sí, tanto la figura como el fondo. Y aquí, chiquillos, yo les agregué un video para que si es que alguien se confunde, no sabe cómo enviar la tarea, este video les explica. ¿Ya? Muchas gracias entonces por escuchar este video de la clase, va a quedar en YouTube con todos los pasos a seguir en Lead. Ya todas las indicaciones, la fecha real, ¿cierto? Que la vamos a modificar aquí, vamos a poner el día 10 u 11 de septiembre, porque después nos pasaríamos mucho Tía Domini, a después del 18. ¿Qué? tía Domini, mire, el día 10 es día jueves y el día 11 el día viernes, que sería la clase, la próxima clase. Sí, es que Así que ahí podría elegir. Yo creo que lo vamos a dejar para el 10 porque así el 11 ya compartimos, yo les muestro a ellos los trabajos que han enviado para compartir, compartimos más o menos lo que han hecho. Claro, entonces ahí ya... Sí, ahí ya tendrían unos como más de 10 días para hacerlo. Tendrían, por ejemplo, hoy día, viernes. Ya estamos a 20. Tendrían como 2 semanas, tía, prácticamente. 28. Tendrían como 2 semanas, sí, está bien. Estos Sí, chicos a veces uno sí, los está sube bien. más rápido. Como Ya, ¿cómo? Como 13 días tendríamos para hacer el trabajo, para hacer clase. Más o menos, sí. Yo me acuerdo, el año pasado cuando trabajaban a veces en una clase ya tenían todo listo y era 1 hora. Ya, ya chicos, ¿alguna otra preguntita que tengan? Ya, entonces vamos a retroceder aquí, recordar que el resultado que nosotros tenemos que idealmente obtener es algo así. En un ladito de la hoja, aquí no es necesario dejar margen, ya estos son ejemplos que yo encontré, pero podemos dejarlo como la creación que está a la izquierda, sin margen, solamente dividiendo la hoja en dos y pintando con colores fríos y cálidos. ¿Ya? Creo que se entiende bien. ¿Hay alguna Nicolás, tú que pregunta, hiciste chiquillos? el Nicolás pregunta, ¿se pinta toda la hoja? Ahí la tía está compartiendo los diferentes tipos de ¿cómo se llama? Con margen y sin margen. Es decir, que deja un espacio blanco ahí como para... Así que ahí está la respuesta, Nico. Sí, pero se pinta toda la hoja, no es necesario hacer ese margen, ¿ya? Tenemos que pintar todos los espacios, tanto la figura como el fondo. Si alguien quiere, porque le gusta hacer un margen, lo hace, pero no es necesario complicarse con eso, ¿ya? Entonces, chiquillos, creo que quedó claro, ahí tenemos ya el resultado final, y yo voy a dejar de compartir. Y finalizamos entonces con eso la grabación.